Cuando las invasiones de los pueblos bárbaros del norte pusieron fin al esplendor del Imperio Romano, la cultura y los conocimientos del mundo antiguo se refugiaron en los monasterios. En el occidente de Europa, San Benito de Nursia fue el creador de la vida monacal. El año 529 fundó en Monte Cassino, Italia, la primera gran abadía medieval, cuya regla serviría de modelo a los miles y miles de fundaciones que vendrían después. Los monasterios medievales alcanzaron su máximo esplendor durante los siglos XI, XII y XIII, cuando dos grandes ramas del tronco benedictino, los cluniacenses primero y los cistercienses después, extendieron su influencia por todo el occidente cristiano. La vida del monje medieval transcurría en torno a una consigna perfectamente regulada por el toque de campana. Ora et labora, trabajo y oración. Monjes blancos o monjes negros, en Cluny o en Citeaux, en Silos o en Poblet, muy semejante era la vida del monje medieval, que se levantaba antes del alba para terminar su jornada con la puesta del sol. El canto de las horas en el coro, el oficio divino, con la misa conventual, constituía el eje de la vida del espíritu del monje medieval. En España, hasta finales del siglo XI, el rito utilizado en las ceremonias litúrgicas era el mozárabe, que estaba revestido de una sobria solemnidad. Y junto a la oración, el trabajo. Cada monje tenía su misión.
cuidar la portería, distribuir las limosnas, atender al culto divino, instruir a los novicios. En cuanto al trabajo manual, los monjes medievales, hasta la reforma del Cister, lo fueron abandonando para dejarlo en manos de los hermanos legos. Ellos eran los que llevaban a cabo las faenas agrícolas en las tierras que rodeaban el monasterio. De esta manera, regiones antes desérticas o despobladas se fueron convirtiendo en fértiles zonas agrícolas que atraían a los colonos, dando origen a nuevos poblados. Cada abadía se bastaba a sí misma. Por eso contaban no solo con granjas y huertas, sino también con talleres en los que monjes carpinteros y canteros iban ampliando piedra a piedra la fábrica del monasterio. Gran parte del trabajo intelectual estaba destinado a la lectura, conservación y traducción o transcripción de códices antiguos. Gracias a esta labor del monje medieval, se conservó para el futuro la cultura antigua de los clásicos griegos y latinos, y por otra parte, la cultura islámica pasó a la Europa occidental. La recogida de hierbas y semillas medicinales era una tarea habitual en numerosos monasterios durante la Edad Media. Muchas abadías y monasterios disponían de un herbolarium, antecedente directo de las modernas farmacias. En una época en que la medicina apenas existía, los monjes fueron descubriendo las propiedades curativas, estimulantes o sedantes de numerosas plantas. En cuanto a la fabricación de licores, algunos, como el benedictino o el Chartres, han llegado hasta nuestros días y gozan de merecida fama. Los monjes de algunos monasterios dominaban también la técnica del esmalte, transmitida a Europa desde el lejano oriente a través de Bizancio. Con infinita paciencia, cubrían de barniz vítreo piezas de metal, loza o porcelana, las cuales eran sometidas luego a altas temperaturas en pequeños hornos especiales. Así lograban crear extraordinarias obras de arte, piezas de orfebrería que nadie ha logrado superar en épocas posteriores. De la Santa Regla, capítulo 58, del modo de recibir los novicios. Cuando alguno viniere al monasterio con deseos de ser monje, no se le conceda fácilmente la entrada, mas como dice el apóstol, probad los espíritus para conocer si son de Dios. Y si perseverare llamando a la puerta, y después de 4 o 5 días se observa que lleva con paciencia la dificultad de la entrada... Un acto que revestía gran importancia en la vida monacal durante la Edad Media era el capítulo, llamado así porque comenzaba con la lectura y comentario de algún capítulo de la regla. En él se trataban los asuntos de la comunidad y se corregían las faltas. Las comidas eran frugales, pero abundantes. Antes de entrar en el refectorio, si había algún invitado, el abad le ofrecía agua en un lebrillo
para que se lavara las manos, como signo de hospitalidad. Ya en el refectorio, el abad bendecía la mesa. Si algún monje llegaba tarde, le pedía permiso para ocupar su puesto. El menú solía componerse de legumbres, pescado, huevos, queso, vino y pan. En las fiestas solemnes se añadía una bebida reconfortante, llamada pigmentum o hipocras, compuesta de vino, miel, canela y otras especies. Por las mañanas, antes del alba, los monjes se desayunaban con mixtum, es decir, vino con pan migado. Durante las comidas, el silencio era riguroso. Si los monjes tenían que pedir algo, utilizaban signos convenidos. La vida monacal se desarrollaba en torno al claustro. Allí pasaban los monjes sus horas de recreo, se instruía a los novicios y se recibía a los mensajeros que traían noticias de otras comunidades. Los monjes más jóvenes solían inclinarse ante los más ancianos para recibir su bendición cuando pasaban ante ellos. Casi todos los monasterios y abadías contaban con una escola monacal a la que acudían los niños de los alrededores para recibir instrucción o cantar en el coro. Estas escuelas monacales eran un semillero de futuras vocaciones. La jornada terminaba con el rezo de completas, seguido de la salve, cantada ante una imagen de la Virgen situada generalmente en un rincón del claustro. Finalmente, antes de retirarse a sus celdas, el abad bendecía a los monjes uno a uno. Y así transcurrían las horas, los días, los años del monje medieval, hasta que llegaba la muerte. Pero tampoco entonces abandonaba el monasterio, pues era enterrado en el cementerio monacal, dentro de su recinto. Una cruz, sin nombre ni inscripción alguna, señalaba su paso por el mundo. Y así, mientras su alma volaba al cielo, el cuerpo seguía aguardando bajo tierra el día de la resurrección de los muertos.